Y venimos trabajando en ese tema, ¿qué somos? Porque muchas veces no entendemos cuando la palabra nos habla de cambio, cuando la palabra nos habla de ser diferentes, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y en ese ¿qué somos? Muchas veces nosotros hemos tratado de ser muy naturales. Y a veces queremos comportarnos como Suiza. Yo no le llevo la contraria aquí, yo no llevo la contraria acá, yo la voy con todo el mundo. Y cuando nosotros caminamos sobre la palabra, por allá en 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos muestra la división que tiene el hombre en 3 categorías. Y entonces nos clasifica en grupos en conformidad con la capacidad de comprender y recibir la palabra de Dios. No porque no tengamos la capacidad, sino porque no aprovechamos la oportunidad. Porque todos tenemos las mismas capacidades. Otra cosa es que no tenemos las mismas intenciones y las mismas prioridades. Por eso tenemos que tener en cuenta que es la capacidad de entender las cosas que son reveladas por el Espíritu Santo. Y entonces dentro de ese tipo de personas, la Biblia nos muestra un primer tipo, un primer grupo con esa relación con respecto a Dios, y nos habla de los naturales. Naturales viene de una palabra griega que se puede traducir como animal, sensual y natural. Y es las personas o los momentos donde no se quiere tener ninguna relación con Dios. ¿Y por qué hablo de los momentos? Porque hay momentos en nuestro caminar que no queremos saber, tener en el momento nada que ver con Dios. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia juiciosos, pero entre semana no me hablen, no me digan, todo es que ore, todo es que lea, todo es que haga. Y a veces nos comportamos como esos naturales, porque la persona natural es aquella persona que vive el momento, pero muchas veces no tiene en cuenta la trascendencia de los hechos. Es esa persona que no se preocupa por establecer realmente una relación con Dios. Habla de tener una relación con Dios, pero no vive una relación con Dios. Tiene un Dios a su tamaño, a su mente, pero siempre cree estar bien con Dios. Y entonces podríamos ir a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos dicho que no entendemos la palabra? Porque la queremos entender con nuestra razón. ¿Cuántas veces no hemos entendido las cosas de Dios? Porque parece que fueran en contravía con lo que nosotros vemos. Nosotros queremos explicar racionalmente la Biblia, y es ahí donde vamos a tener conflictos. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los naturales son muchos de los que se creen muy versados en la palabra, pero no tienen profundidad en la palabra. No podemos decir que no la leen, pero lo que sí se sabe es que no la entienden, porque la quieren racionalizar la palabra. Y ahí es donde
tienen conflicto y van a tener conflicto con nosotros. Hay gente que asiste a la iglesia, que viene al templo, pero no ha llegado a Dios. Y entonces tienen sus propias ideas. Por eso Pablo nos habla de unas características que tiene el hombre natural. Y es que su modo de vivir es un vivir de acuerdo con lo natural. Anda en su intelecto, anda en sus emociones y deja que ellas le gobiernen, porque vive el momento, la emoción del momento. Y suena maluco, porque a veces parece que uno estuviera criticando, pero pues de acuerdo a Pablo son de las personas que vienen, saltan, gritan, lloran, y uno ve que como que el Espíritu Santo la sobrecogió, pero después siguen lo mismo. ¿Eso qué significa? Que vivieron la emoción del momento. ¡Wow! ¡Qué alabanza tan profunda! ¿Y cuál fue la alabanza que cantó? Yo no sé, pero fue muy bonita. No, me tocó el corazón, me emocionó, pero yo no me acuerdo ni qué era que decía. Pero muy bonita. ¿Sí ven? Se vive el momento, se vive la circunstancia, pero no se trasciende de ahí para allá. Pero también, como viven de acuerdo al momento, son personas que hablan de Dios, pero no han nacido del Espíritu. Y entonces ahí son los que manifiestan ser hijos de Dios, pero aún se comportan como inconversos. No son carnales, pero tampoco son espirituales. Aquellas personas que yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no, pero estoy bien con Dios. Entonces, ni son chicha, ni son limonada. Andan por la mitad juiciosos, pero ni para un lado ni para el otro. Se cuidan de ser carnales, pero se preocupan para no ser espirituales. Y entonces esto nos lleva a que, como no pueden entender lo espiritual, como no pueden trascender en la espiritualidad, todo lo racionalizan. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque es donde se empiezan a levantar los argumentos contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos habla que se debe derribar todo argumento que haya en contra. Entonces empiezan a levantar una serie de argumentos para que se les explique como quien le da leche a un niño. Y se les vuelve a explicar y casi que toca partir de cero con ellos, como si no hubieran escuchado la palabra de Dios. Y a veces, estando aún en el templo, están preguntando sobre Cristo, sobre la crucifixión, sobre la salvación. Y eso no es malo. Lo malo es todo ese muro que han levantado en contra de los principios de la Biblia. ¿Y saben todo por qué? Porque para ellos el mundo es limitado, su entendimiento es finito y es hasta donde él alcanza sus sentimientos. Entonces todo lo toman personal. Pastor, pero es que usted cuando habló, usted cuando predicó, usted cuando conversó, ¿por qué me lo dijo a mí? Todo les afecta. Son tan naturales que tienen una afectación general por todo, porque todo el mundo creen que le está hablando de ellos. Pero también no pueden entrar al reino de Dios,
porque en él no hay lugar para lo racional. Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos que evaluarnos, porque muchas veces nos pasa como en los eventos. Creemos que tenemos la boleta VIP y aún ni siquiera afuera del estadio estamos haciendo barra. Mucho cuidado cuando hablemos de Dios, porque muchas veces se habla de Dios pero no se vive la palabra. Y es a eso a lo que Pablo está tratando de enseñar, porque no perciben las cosas que son del Espíritu. Cuando nosotros miramos en la Biblia siempre habla de las cosas celestiales y las cosas terrenales. Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Ahora, a veces tratamos de hacer una línea, un corte y decir: estos son naturales, estos son carnales, estos son espirituales. Pero si nosotros evaluáramos los momentos que vivimos, nosotros también vivimos momentos como carnales, naturales y espirituales. Por eso es que cuando nos creamos exentos de algo, miremos la palabra, porque la palabra también nos aplica. Hay momentos donde nosotros no queremos confrontar con nadie. Hay momentos donde no nos damos cuenta realmente que no estamos recibiendo la palabra de verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos no perciben a Dios como una necesidad. Y ahí, perdónenme, pero nos están hablando a todos. ¿Cuántas veces entre semana ni nos acordamos de Dios porque tenemos otras prioridades? ¿Cuántas veces el Señor sabe que no tenemos tiempo y no miramos la palabra, no escudriñamos, no escuchamos y nos descuidamos en nuestra parte espiritual? Sí, nos abstenemos de muchas cosas porque va en contra de la palabra, pero no estamos nutriendo la semilla para crecer espiritualmente y estamos caminando como los naturales. Entonces esto no es para rasgarnos las vestiduras ni para señalar tampoco. Esto no es para decir: oiga, ¿sí ve? Si usted hubiera estado, esa palabra era para usted. No, no, no. La palabra es tan personal que le habla al que le tiene que hablar. Por eso, para muchos, las cosas del Espíritu les son locura. Y entonces nosotros creemos que el significado de locura hoy es el mismo de ese momento que Pablo escribió. Pero si nosotros vamos a ver cuántas cosas de las que has sabido, has leído o has entendido, te ha parecido bobería, insensatez, absurdo. O cuántas veces has dicho: no, es que la palabra es aburrida. ¿Cuántas veces hemos sido necios con la palabra? Pues ese es el significado real de esa palabra locura para el momento y el contexto que se estaba escribiendo. Y entonces ahí sí cabemos todos. Porque no todo nosotros lo chuleamos como visto. No todo lo chuleamos como entendido. Y a veces nos vamos quedando con las dudas o hacemos ideas de lo que nosotros creemos que es, en lugar de ir a escudriñar y profundizar. ¿Cuál ha sido el problema? Que la gente quiere adoptar a este tiempo lo que dice la palabra. No saques el texto del contexto para volverlo un pretexto. Busquemos realmente
el contexto, el texto, para poderlo entender en este tiempo. El tiempo de Pablo y el tiempo de nosotros no es muy diferente. Las situaciones que vivió Pablo no son muy diferentes a las situaciones que estamos viviendo. Por eso la palabra se aplica a nosotros también. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21-23. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y cuando nosotros miramos la palabra locura, está asociado con la incredulidad, el no creer. Lucas capítulo 24, versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibidos por encima de la palabra? ¿Cuántas veces nosotros leemos versículos y no le entendemos el sentido o no le hallamos razón del versículo? Pero nos quedamos así y seguimos adelante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decimos cosas que la Biblia no dice? Un ejemplo de ellos, la Biblia dice que es que llegaron y no había sitio en donde quedarse. Entonces la gente ha dicho, no, pobre José, porque es que no tenía plata. Entonces les tocó irse a quedar a arrimar. Miren cómo nosotros vamos creando una atmósfera en un contexto diferente a lo que la palabra nos está diciendo. Y entonces Pablo se encontró con Jesús. Y si ustedes vieran que ahí en la Biblia dice que lo tumbó del caballo, yo no he encontrado dónde lo tumbó. Ahí no dice que Cristo vino y lo empujó, ni, no, nada de esas cosas. Pero nosotros vamos aplicando un contexto diferente, de acuerdo a lo que nosotros queremos entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No saquemos el texto del contexto. No forcemos la palabra a que diga lo que nosotros queremos que diga o lo que nosotros creemos que dice. Porque si no, entonces estamos creando una nueva versión de la Biblia. Y eso sí sería grave. No seamos tan naturales. No seamos de esa estirpe y naturaleza, sino más bien seamos esas personas que escudriñan la palabra y la palabra nos va enseñando. ¿Y saben para qué? Para que nuestro entendimiento no esté entenebrecido. Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es que la palabra entenebrecido quiere decir oscuro, ciego. Es que su entendimiento quiere ver con su mente, con sus pensamientos, con sus sentimientos. Y sí, es cierto. Cristo murió y fue crucificado y fue terrible. Pero ¿por qué no lo aplicas que fue por cada uno de nosotros? Ahí cambiaría el contexto. Sí, durísimo lo que le tocó a Cristo. ¿Y por qué no le pone el otro pedacito que fue por nosotros y nuestros pecados? Y seguimos pecando porque aún no hemos entendido realmente el sacrificio de Cristo. Esa debería ser diferente nuestro caminar diario. No dejemos que el entendimiento se ciegue a lo que quiere decir la palabra.
No seamos tercos y necios en querer obligar a la palabra a torcer el brazo de Dios para que diga lo que nosotros queremos que diga. Somos nosotros, y lo digo con mucho amor, lo que nos tenemos que amoldar a la Biblia, y no es la Biblia la que se tiene que amoldar a nosotros. Un domingo supraespiritual para vivir un caminar natural, no. A eso es lo que Pablo está apuntando. Unos porque eran muy naturales y otros porque eran muy religiosos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no necesito a Dios porque yo no le hago mal a nadie. No, es que uno no necesita a Dios porque sea malo o le esté haciendo mal a nadie. Yo no necesito a Dios porque ¿para qué? Con lo que yo soy tengo ya me basta y me sobra. Y por eso mucha gente vive la vida como la vive, porque no ha examinado ni siquiera su contexto, ni su presente, ni su pasado. Sí, el Señor nos ama tal y como somos, nos recibe tal y como somos, pero también habla de trascender en lo que somos. El hecho de que el Señor me reciba tal y como vengo, no es que me acepte para que siga haciendo lo mismo que venía haciendo. Imagínense, yo fui a una iglesia, hice una oración de fe y ya quedé listo. Perdónenme, pero eso es como el que se cambia el vestido sin bañarse, después de haber corrido una carrera de 2 horas. Se puede ver bonito, yo no sé si huele a bien, eso es otra cosa. Uy, sí, no. Y hay unos que dicen, uy, no, tocó echarse un tricito de perfume. Entonces el perfume con el mugre, no sé qué a qué huele. Imagínense el olor fragante que somos para Dios. Imagínense un miércoles, qué olor fragante para Dios. ¿Tú te has puesto a pensar a qué hueles ante Dios? A santidad, a perfección. Y un día alguien me dijo, pastor, pero es que el único perfecto fue Cristo. Sí, es cierto, Dios hace milagros, pero somos nosotros los que nos debemos poner a la brecha, a hacer nuestra responsabilidad. Dios ya hizo la parte que le correspondía. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y muchas veces, como dice la Biblia, toca romper los patrones, romper la vasija para que el Señor la vuelva a armar. Y es ahí donde tenemos que ver que lo de la nueva versión no es algo al azar, es algo que nosotros debemos ser para el Señor. Esas vasijas de barro vueltas a moldear acorde a la palabra, acorde a los propósitos y los principios, acorde a la voluntad de Dios. Todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, muchas veces no son fáciles derribarlos. Pero si tú te pones en las manos de Dios, Él va a hacer la transformación que sea necesaria. Para eso tenemos que ponernos en las manos de Dios. Es para eso que tenemos que llegar al Señor. Es ahí donde necesitamos al Señor. Todos queremos cambiar y muchas veces ni siquiera nos damos por enterado de cómo lo podemos hacer. Estamos esperando que los de afuera nos cambien, que fulanos nos cambien, que aquellos hagan o deshagan, cuando es responsabilidad de nosotros. Tú quieres algo diferente, sé diferente. Tú quieres tener cosas diferentes, empieza a sembrar cosas diferentes. Sal de ser tan natural y trasciende a ser espiritual. Tú mismo derribando tus argumentos. Todo
porque estudias la palabra de Dios. Si tú no miras la palabra de Dios, no vas a entender las cosas de Dios. Y puede ser que tú camines muy bien en el mundo, pero camines sin Dios en el mundo. Hoy en día, con la situación que estamos viviendo, se está cumpliendo realmente: ¿somos o no somos? ¿O qué somos en el Señor? Por eso, ahí donde estás, órale al Señor para que sea Él el que realmente avive nuestros corazones, para que sea Él el que cambie nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, para que Él pueda derribar todos esos argumentos que hemos levantado, para que sea Él el que nos lleve más allá de la razón. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy queremos ponernos en tus manos, Padre amado, para que seas tú, Padre misericordioso, quien nos guíe, Señor Padre Santo. Papito Dios, hoy necesitamos al Espíritu Santo porque necesitamos la revelación de tu palabra. Padre bueno, que podamos vivir, Señor Padre misericordioso, el cielo aquí en la tierra. Papito Dios, sabemos, Señor, que en ti no podemos ser neutrales, Señor. Que en ti, Padre misericordioso, está claro que o estamos contigo, estamos contra ti, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, no queremos ser más duales, Señor Padre misericordioso, sino queremos caminar en ti, Padre amado. Queremos llegar a ti, Padre misericordioso, que seas tú, Padre amado, en nosotros y nosotros en ti. Papito Dios, queremos renovar, Señor, en este tiempo, Padre misericordioso, ese compromiso y esa responsabilidad, Padre Santo, de hacer crecer esa semilla, Padre misericordioso, que ya ha sido sembrada en nuestros corazones. Papito Dios, que cada uno de nosotros, Señor, trabaje en ese crecimiento espiritual, Padre Santo, para ver tus maravillas, Padre misericordioso, para ver, Señor, realmente, Padre bondadoso, esas promesas cumplidas en cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, somos llamados, Señor, a ser hombres y mujeres que marquen la diferencia. No podemos seguir siendo iguales, Señor, cada día creciendo, Señor, en tu Hijo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Esta calle